Bien, pues buenas tardes a todas y todos. Es un honor estar en esta mesa moderando esta conversación. Y esta es la mesa 6 llamada Animales Sobrenaturales. A continuación voy a presentar a las ponentes. Entonces va a comenzar la profesora Araceli Toledo Olivar, benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y el título de su ponencia es El llamado del bosque, brujas, animales y pactos demoníacos. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias. Les agradezco el que estén aquí acompañándonos. Este es un acercamiento de un tema que por supuesto es mucho más amplio y que por supuesto está relacionado con aspectos vinculados con lo inexplicable, todo aquello que nosotros de alguna manera desconocemos en esta tierra y que también está ligado al inframundo. Y sobre todo el explorar cómo estas temáticas se vinculan con lo femenino. Porque creo que una pregunta central que podría hacerse en este caso es justamente el cuestionarnos por qué en muchos discursos, sea literario, cinematográfico, a la mujer se le sigue vinculando con el mal. Una respuesta pues bastante corta, pero no determinante, podría ser por la misma naturaleza de la mujer, porque es una persona que, bueno, tiene secretos ya desde la fisiología, es alguien que puede dar vida, es alguien que cada mes menstrua y que en algunas culturas esto se ha llegado a observar como algo monstruoso, algo vergonzoso. Y inclusive, bueno, ya hablando un poco más concreto en el tema de las brujas, pues hablando de la bruja occidental precisamente, cuando nos referimos a ella, sea bella o sea fea, pues también es culpable. Si es bella es porque hechiza a los hombres con su belleza, y si es fea es porque representa este tipo de decadencia. ¿Ok? Bueno, entonces nos preguntaríamos de entrada qué es la bruja. Pues la bruja entra en este apartado de racionalización cristiana, lo que antaño se conocía como la diosa hechicera, lo que antaño también se conocía como una mujer sabia, aquella que conocía de hierbas, la comadrona, pues también de un tiempo para acá, bueno, estamos hablando de varios siglos atrás, esto es desde el 14, 15, 16, 17, pues ya es una mujer que es acusada de tener comercio con el diablo. Es de alguna manera un subalterno del diablo, establece pacto sensual, también tal vez pacto sexual con él, y bueno, se supone que todo esto sucede en imaginario mágico, lo que ubicamos como el Sabbat, y es en lo que nos vamos a concentrar precisamente para ubicar a los animales. Entonces, bueno, esta imagen de bruja, que como había señalado antes, todavía nosotros seguimos observando en el discurso literario y en el cinematográfico, es aquella imagen que estuvo muy presente en Europa desde los siglos XIV al XVII, y va a llegar a América justamente con los llamados conquistadores europeos, y a partir de ciertas características, y bueno, ustedes ya saben que posterior a ello pues se dará un sincretismo, ¿no? Y se conformará otra imagen, pero no nos vamos a detener justamente en ella. Aquí lo interesante es la idea de la bruja como seguidora del diablo, la mujer que se encarga de llevar a los niños al Sabbat, que se encarga inclusive de corromper la voluntad de los buenos hombres. Y bueno, el Sabbat, por supuesto, es esta sociedad secreta que se reunía, bueno, en este imaginario se reúne periódicamente o se reunía periódicamente para adorar al diablo, y bueno, justo para ese efecto se practicaban algunas orgías. Entonces sí sabían cómo divertirse. Bueno, tenemos entonces que en este llamado aquelarre o Sabbat,
vamos a encontrar ciertos perfiles literarios, también vamos a encontrar ahí algunos elementos narrativos y algunos de estos elementos que también podemos llegar a encontrar en el discurso histórico, pero que al mismo tiempo siguen siendo tema de debate porque, bueno, algunos inquisidores llegaron a decir que sí, que esto era real, que en efecto las brujas tomaban su escoba y volaban con un grupo de animales hacia el Sabbat. Inclusive uno de estos animales, ya para introducirlos, por supuesto era la cabra, ¿no? Se decía que muchas brujas volaban en una cabra para reunirse con el diablo. Y, a ver, bueno, vamos viendo, perdón, vamos viendo aquí algunas imágenes donde se observan. Y por supuesto también se pensaba que esta bruja que volaba a través de los aires se llevaba a los niños. ¿Y cómo funcionaba esto? Bueno, se supone que por poder del diablo lo que él hacía es que podía duplicarla, ¿sí? Y podía esta persona escapar de su casa con los niños y mandaba a una doble. Esa es una de las razones que utilizaban. La otra es que el diablo podía hipnotizar a los habitantes de una determinada casa y por eso también la bruja se podía llevar a los niños, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta serie de fechorías que supuestamente cometían estas mujeres, pues va aunado también a la complicidad de ciertos animales, porque se supone entonces que también el diablo mandaba algunos animales que podían ser gatos, perros, sapos. El sapo es un animal muy importante aquí y ellos también se encargaban de hacer que los dueños de una determinada casa no se dieran cuenta de que se raptaban a los niños. Y bueno, si pueden observar esta imagen de 1799, Sueño de la buena hechicera de Goya, donde ya aquí lleva, como si hubiera casado a los niños, ya se los lleva al Sabbat. Y bueno, aquí tenemos otra imagen donde ya se empiezan a ver algunos animales, por ahí se ven algunas serpientes, se ven los murciélagos, perdón. Entonces, todos estos animales que corresponden a esta imaginería diabólica. Inclusive aquí, en esta pintura de Ricardo Falero, también vemos aquí a los murciélagos, vemos a una bruja que está montada sobre una cabra. Por ahí también se ven algunos animales ya inclusive como en forma de cadáver. Tenemos aquí otro de Goya, ¿no? Donde también tenemos a esta bruja que lleva el cesto de niños como ofrenda al diablo. Porque entonces estos que eran pequeños se supone que se los comían y también literalmente se los chupaban la bruja. Cuando los pequeños eran un poco más grandes, lo que pasaba es que entonces se los llevaban al Sabbat y podían empezar a tomarse como aprendices. Y para esto, pues por supuesto tenían que sellar este pacto con el diablo. Y el pacto con el diablo consistía, entre otras cosas, en que tenían que besarle el trasero, ¿no? Para demostrar justamente su fidelidad, y también tenían que negar de Dios, tenían que renegar de la Virgen, tenían que renegar de los santos en ese orden. Durante el Sabbat, por supuesto, jamás se mencionaba el nombre de Dios, porque pues esto era motivo de que de una manera instantánea desapareciera el Sabbat, ¿no? Como si fuera casi un sueño. Y bueno, aquí tenemos justamente otra pintura de Goya, donde ya observamos a este macho cabrío que tiene a varias brujas alrededor de él y que pues lo están adorando. Y voy a leer esta cita de Julio Caro Baroja. El aquelarre, pues, con todos los atributos que se le asignan en las antiguas relaciones, es el símbolo más perfecto de la sociedad fea y bestial, dominada por crímenes y violencia de toda clase.
Entonces aquí pasa algo sumamente interesante, porque entonces vemos cómo se maneja esta ambivalencia en cuestión del físico, que también esto lo dije al inicio, ¿no? Tenemos a la bruja que es hermosa, pero por hermosa es sumamente peligrosa, y tenemos a la bruja fea, que es cercana a una bestia, y por eso también es sumamente peligrosa. ¿Ok? Y bueno, ya entrando más en materia, tenemos aquí una lista de animales que están asociados a la bruja y se da esta categoría dependiendo de las tareas que tenían cada uno de ellos. Entonces tenemos a los animales colaboradores de las brujas, en este caso, pues tenemos al gato y también tenemos al sapo, porque el sapo, una vez que se llevaba a uno de los niños como de 7, 8 años más o menos y se le presentaba supuestamente al diablo, si era aceptado, el diablo le regalaba un sapo vestido, y el sapo estaba vestido de terciopelo, pero el niño no podía hacerse cargo del sapo, sino que iba a tener una bruja como tutora. Entonces ella se iba a encargar de instruirlo a lo largo de las asistencias al sabbat, y en un determinado momento, cuando pasaba ya de aprendiz a una jerarquía mayor, pues ya podía hacerse cargo de ese sapo, ¿no? Entonces es como una suerte de acompañante para este aprendiz de brujo o de bruja, pero al mismo tiempo es un animal muy importante que se utiliza en las pociones de la bruja. Entonces el diablo, que también se llegaba a presentar con este aspecto animal, porque a lo mejor el diablo, salud, de pronto podía presentarse como una cabra, según hemos visto en estas pinturas, ¿no? La bruja al mismo tiempo, que es capaz de convertirse en otros animales para ir a raptar a los niños, y esta es una visión occidental, pero esto es algo que también nosotros ya observamos en nuestra cultura, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los nahuales. Los animales usados como cabalgadura para volar a la aquelarre, ya vimos aquí a la cabra, y que este animal sigue siendo motivo tanto en literatura como en las películas y en la cultura pop. Llegamos a ver este tipo de representación vinculada al diablo. Los animales víctimas de las prácticas mágicas efectuadas por la bruja, como es el sapo, como puede ser la serpiente, los animales ingredientes de los filtros de las brujas, dependiendo de qué tipo de filtro es lo que se le encargaba a la bruja, ¿no? Entonces, todos estos animales, y aquí recupero lo que dijo Xochiquetzali sobre la ambivalencia que tienen, por supuesto, estos animales estaban ligados totalmente al mal, totalmente al pecado. Y tenemos aquí a otro grupo de animales como son el lobo, está el gato, el chivo, el pájaro nocturno. Inclusive todavía existen ciertas supersticiones sobre la lechuza, ¿no? Cuando se llega a ver un tecolote y hay personas que las ahuyentan porque piensan que es una señal de mal agüero, o que son brujas, dependiendo de la región, exactamente, ¿ok? Y bueno, por si fuera poco, también se habla de animales fantasmas, o sea, no nada más los animales físicos, sino que en el aquelarre también intervenían este tipo de animales, ¿ok? Entonces, estos animales que tienen estas características simbólicas totalmente negativas, los murciélagos, según vimos en las pinturas de Goya, los sapos, las serpientes. Bueno, ustedes saben perfectamente por qué la serpiente, ¿no? Porque está justamente ligada al pecado. Y bueno, vamos a ver aquí el gato, que es el acompañante de la bruja por excelencia. Igual llegamos a verlo en películas, se me ocurre de pronto esta serie que hicieron sobre Sabrina, donde está Salem, este eterno acompañante, ¿no? Entonces, fíjense aquí que hubo un caso registrado entre 1612 y 1613, aquí se siguió un proceso de brujería celebrado en Coredo, Trento,
Y aquí en el documento se da un testimonio, ¿sí?, de cómo las brujas podían convertirse en gatos. Voy a cito: he oído decir que hace unos años una gata fue a casa de Fidriza di Fridigi. Como se puso a maullar sin que pudieran hacerla callar, un hermano le arrojó a la boca una tea encendida. A la mañana siguiente, la citada Tronela fue vista con un pañuelo alrededor del cuello, dando a entender que ella era aquella gata. Fin de la cita. Entonces, justo tenemos ahí este tipo de testimonios, y que lo mismo también llegamos a encontrar en nuestro país, ¿no? Se me ocurre el caso de la leyenda de la mujer errada, ¿no?, que se transformaba, me parece que en caballo, en yegua, se transformaba en yegua, la habían lastimado y ya después la habían encontrado con estas heridas, ¿no? Bien, entonces, animales de cabalgata. Vamos a ver esta cita del Malleus Maleficarum. Cito: ¿y qué decir de ciertos magos llamados nigromantes en lenguaje corriente, que invocados son transportados por los diablos a través del aire, a veces hasta tierras lejanas? A veces convencen incluso a los otros para ir con ellos a caballo, que en realidad no es ningún caballo sino el diablo, que se presenta con esta forma, y recomiendan no santiguarse. Otras veces las brujas utilizan animales que no son animales verdaderos, sino diablos que adoptan esas formas o bien se desplazan sin ninguna ayuda externa, simplemente mediante la capacidad del diablo que actúa visiblemente. Fin de la cita. Entonces, bueno, ahí podemos observar que en definitiva el mundo animal está totalmente presente, ¿no? Y bueno, además de la cabra, también podemos observar ciertos seres que están conformados por algunas características animales, como lo que tenemos aquí, una bruja conducida al aquelarre, que esta obra de 1875, ¿no? Y tenemos aquí justamente otro testimonio. Cito: de un campesino, la esposa en bruja se convirtió. El chivo es el animal, nada sabía el pobrecillo. Vio una noche que el cuerpo de ella se había mutado y un carnero se había aparecido y se la había llevado, ¿no? Y acá aparece la fuente de donde tomé esto. Y bueno, entonces tenemos aquí el chivo, que es la personificación de Satanás por excelencia. Y esta es una figura que a la fecha seguimos observando en varios discursos, ¿no? Inclusive lo llegamos a ver también en esta famosa serie de Sabrina, ¿no?, el Señor Oscuro. Entonces, pues él es la persona que se va a encargar, bueno, no, es el ser que se va a encargar de realizar todas las blasfemias posibles en la ceremonia durante la misa negra, durante el aquelarre. Me voy a saltar. Y bueno, luego tenemos aquí la serpiente, que ya desde el Antiguo Testamento la vamos a observar en este mundo de las brujas, y que es un animal que va a ser importantísimo en determinados filtros, y por supuesto tiene estas características demoníacas. Está totalmente ligado a lo diabólico, sobre todo en el arte que nosotros observamos desde el siglo XV al siglo XVIII, como podemos observar, aquí, aunque ya es siglo XIX, bruja en un halo de serpiente. ¿Ok? Bien. Y de los animales que se llegaban a utilizar para hacer estos filtros, pues indiscutiblemente tenemos aquí al sapo. Es el que más se utilizaba, ¿sí? Y bueno, esta cita es bastante grande, solo voy a leer una parte. Una vez se le ha rendido homenaje al diablo que preside la reunión, se le da un cáliz lleno de ungüento, un bastón y todo lo necesario para acudir al aquelarre. Se le enseña a preparar el ungüento y a untar el bastón.
Dicho ungüento está hecho de un secreto de diabólica malignidad, grasa de niños quemados y hervidos y otras recetas que ahora desvelaremos. Bueno, la leo toda porque está muy buena. Se mezcla la mencionada grasa de niño con animales muy venenosos como serpientes, sapos, lagartijas, arañas, todo ello en secreto. Si alguien tocara este ungüento, aunque fuera solo una vez, moriría inmediatamente de mala muerte o después de largos sufrimientos. También preparan los polvos para matar a los hombres. Algunos se elaboran con las vísceras de niños mezcladas con los mencionados animales venenosos, los cuales, reducidos a polvo, se esparcen al viento por un miembro de la secta. Con tiempo nublado, los que son tocados por aquel polvo mueren o bien sufren una larga y grave enfermedad. Fin de la cita. Entonces ya se pueden imaginar. Entonces, bueno, ya acercándome hacia el final, pues tenemos aquí otro personaje muy importante que igual se liga a las brujas y que es el hombre lobo, sobre todo cuando hablamos de los orígenes de la licantropía en la mitología griega, y de igual manera lo podemos rastrear en la tradición nórdica. ¿Ok? Entonces, el Maleus, inclusive el Maleus Maleficarum, habla de las acciones violentas de los lobos y los liga al poder del diablo. O sea, también están de alguna manera vinculados, ¿sí? Y bueno, aquí está, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Sí? Sin problema. Bueno, leo rápido esta cita. Ahora se nos plantea la pregunta sobre los lobos que raptan a hombres y a niños de las casas y los devoran, esfumándose con gran astucia, de manera que no hay artificio o potencia que valga para atacarlos o capturarlos. Cabe decir que este fenómeno quizá pueda tener una causa natural y quizá esté causado por el arte de los prodigios cuando ocurre por obra de las brujas. Entonces ahí está el vínculo directo. Por lo que respecta a la cuestión de si son lobos de verdad o diablos que adoptan dicha forma, diríamos que son lobos verdaderos, pero obsesos y poseídos por los diablos. Entonces aquí tenemos otra categoría, ¿no? Porque entonces son los lobos que no son el diablo, pero actúan bajo el influjo diabólico. Y ya para terminar, rápidamente rescato el hecho de que todos estos elementos de los que hablamos, y por supuesto me faltaron más, pero bueno, por efectos de tiempo, son elementos que seguimos observando tanto en la literatura como el cine. En tiempos actuales yo he trabajado mucho más cine que literatura y he visto varias coincidencias de películas que pertenecen a distintos tiempos, pero que de alguna manera siguen incorporando a estos animales, y lo interesante aquí es que siguen vinculándolos totalmente a la maldad, ¿no? Lo mismo que a la bruja. Muchas gracias. Bien, ahora continuamos con Penélope Marcela Fernández Izaguirre de la Universidad Autónoma Metropolitana, y su ponencia es Conexiones animales, reencarnación y fantasmas en cumpleaños de Carlos Fuentes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Y bueno, creo que la ponencia de Araceli va a servir muy bien de contexto para el siguiente análisis, ya que voy a volver a hablar de algunos animales que ella nombró, solamente que ya aplicados a una posible interpretación de este texto, que es Cumpleaños de Carlos Fuentes. Obviamente, pues, es una interpretación dejando otras posibles, ¿verdad? Entonces, comienzo. Cumpleaños de Carlos Fuentes, del escritor mexicano Carlos Fuentes, es una novela corta que algunos críticos califican de existencial, otros de onírica. Sin embargo, en esta ponencia, sin dejar de lado ambos calificativos, atenderé al aspecto simbólico de la misma. Esta obra, escrita en 1969, dice en su epígrafe:
hambre de encarnación padece el tiempo. Cita inicial que proviene de la obra poética de Octavio Paz y que conceptualiza metafóricamente al tiempo sufriendo de hambre de encarnación, como si el tiempo, en la necesidad de manifestarse físicamente, buscara la manera de ser vivido. Lo sugestivo, y que trato de explicar de aquí en adelante, es la presencia simbólica de diversos animales en las reencarnaciones de los personajes. Así, Fuentes recrea para sus lectores una narración no lineal donde el pasado, presente y futuro dan forma a una trama compleja en la que los personajes reencarnan en otro cuerpo y en varias épocas, alimentando a ese ente llamado tiempo. La historia se centra en un hombre cuya primera encarnación es la de Sigurd de Brabante, teólogo de la Universidad de París en el siglo XIII. Posteriormente, en el Londres del siglo XX, George es la reencarnación final del teólogo francés. George, o su fantasma, el día del 10º cumpleaños de su hijo Georgie, comienza una aventura posiblemente onírica en la que se da cuenta de su pasado, presente y futuro. Al mismo tiempo, se confronta con su niñez, juventud, vejez y, por lo tanto, cercanía con la muerte. Esto es anunciado desde el primer párrafo de la historia, que hace alusión a Sigurd de Brabante, inicio de todas las reencarnaciones. Y leo el primer párrafo. Un viejo está sentado en una silla en el centro de un cuarto desnudo y sombrío. Las ventanas han sido tapadas. Un gato ronda los pies desnudos del anciano. En un rincón de la penumbra, una mujer encinta se saca de entre los senos 5 naipes gastados, 5 barajas de esquinas rotas y los va arrojando, uno tras otro, sobre el piso de piedra. No puede decir los nombres de las figuras, pero cada una le alegra la mirada idiota. El tigre, el búho, la cabra, el oso, el dragón. Fin de cita. Este relato podría ser la descripción de una pesadilla o, como dice José Ramón Ruiz Sánchez, un libro de fantasmas en el que un fantasma aparece en la casa que habitan una mujer y un niño, pero más adelante surge la posibilidad de que el niño sea en realidad el pasado del hombre y por lo tanto el fantasma del fantasma. A lo que hay que agregar que también hay una lectura simbólica de la vida de Nuncia y George, tal como la cartomancia a la que alude la cita anterior lo sugiere. Es así como hay un símbolo animal en cada una de las cartas que permite interpretar tanto los contenidos del inconsciente como del pasado, el presente y los posibles escenarios futuros. Cada uno de los símbolos que aparecen al desplegar una baraja es en sí parte del espejo simbólico completado con el gato. Por lo tanto, para lograr mi objetivo, divido esta ponencia en un primer apartado dedicado a dilucidar la función simbólica del gato negro de Angora, acompañante de la mujer y de Nino. En segundo lugar, refiero al embarazo diabólico o monstruoso de ese mismo personaje llamado Nuncia, así como la función de los 5 animales representados en los naipes arrojados, esto es el tigre, el búho, y bueno, aquí se ven más, el búho, y el oso y el dragón, en correspondencia con los 2 personajes principales. Bueno, el gato, acompañante tutelar, presencia espectral y símbolo erótico. Nuncia, madre, nana y pareja erótica de las múltiples reencarnaciones de George, está en constante conexión con Nino, el gato, pues ambos siempre se manifiestan en el mismo tiempo y espacio. En este tenor, el felino negro tiene tanto una posible relación tutelar como de custodia del gran secreto de ella, esto es un embarazo monstruoso. Por otra parte, la relación del gato y George es la ruptura entre lo espectral y lo real. Y aunque otras veces es la sombra del deseo y en ese sentido también es un símbolo erótico, esto quiere decir que la relación de animalidad del gato con los personajes no es meramente decorativa. Las atribuciones que se le han dado al gato son diversas. Por un lado, menciona Chevalier que el gato negro simboliza la oscuridad y la muerte. Por otro lado, también se le relaciona con lo femenino, como nos comentaban anteriormente, ya que ciertas cualidades felinas, como el fuerte instinto maternal, hicieron que los gatos fuesen considerados como símbolo de la maternidad y la fertilidad. En cumpleaños, estos atributos intensifican la atmósfera, ligándola a la muerte y a lo femenino. Nino está frecuentemente al lado de Nuncia, siguiéndola o rondándola. Carlos Fuentes describe físicamente a Nuncia de ojos negros y piel pálida,
así como con vestimenta negra hasta los tobillos, específicamente con calzado, medias y ropón de color oscuro, a lo que añade una banda fúnebre en su cabeza, y cito, un listón delgado y ancho de seda negra, digno de una ofrenda triste y definitiva, ronda su cabello. Dice Marchesani que el duelo o luto suele representar la pérdida y muerte simbólica. De igual manera, el valor simbólico felino aumenta cuando se le añaden el color negro del pelo y comportamientos nocturnos. En cumpleaños, el color negro del gato remite a una doble carga de significados, espejeados como símbolo de lo mismo que representa Nuncia, es decir, lo enigmático y lo femenino oscuro. El negro se convierte en un símbolo de autor, es decir, en Carlos Fuentes el negro está ligado al tiempo detenido y la muerte latente, y esto lo expresa a través del gato y de la mujer. A lo anterior hay que añadir que como Nuncia es portadora de un embarazo monstruoso, el gato también funciona similar a un guardián del misterio de la fecundidad ligado al oculto. A menudo los gatos miran fijamente a un punto vacío y parece que ven a menudo fantasmas o algo invisible. De ahí que popularmente se cree que pueden ver fantasmas. Es cierto que en cierto fragmento de la obra el autor opone por un lado la negación deliberada de Nuncia hacia George y otro la aceptación y reconocimiento de su presencia por parte del gato. Dice el texto en la voz del personaje masculino: camino, recorro y a veces veo venir hacia mí la figura negra de Nuncia. Jamás me mira, jamás admite la pluralidad de mis andanzas o la singularidad de mi presencia. No así el gato. Es decir, George es constantemente ignorado a la vez que Nuncia no reconoce su presencia. Esta negación es rota por la aparición de Nino, el gato, ya que él seguía a la mujer, pero al ver la presencia espectral o fantasmagórica o real de George, un angora insatisfecho, largo, relamido, como lo describe Fuentes, se detiene y lo mira fijamente para frotarse con sus tobillos, maullando y levantando una pata juguetona. La descripción de este acto integra la actualidad de George con la enigmática Nuncia. Él espera con ansiedad un rasguño para confirmar que la interacción con el gato fue real. Sin embargo, no puede saberlo, pues, y vuelvo a citar, Nuncia se detuvo también, observó los movimientos del gato, corrió hacia el gato, se dirigió hacia él para amonestarlo. ¿Por qué te detienes? ¿Qué miras? ¿Qué haces? Maldito Nino, siempre tratando de asustarme, siempre haciendo creer que hay alguien más en los lugares. Fin de cita. Ella activamente elige regañar al gato por su interacción con el fantasma, lo que significa que sigue negando la presencia de George. Sin embargo, después de esto hay varios movimientos y acercamientos felinos que sugieren la relación erótica entre estos personajes. Relaciones que son dignas de analizar desde el lado simbólico, pero en esta ocasión doy paso en este trabajo a la mención de los 5 animales representados en los naipes, esto es, el tigre, el búho, la cabra, el oso y el dragón. Bueno, los 5 animales del tiempo y el embarazo monstruoso de Nuncia. Nuncia es la encarnación fantasmal de sí misma, primero como amante, luego como madre, después como cuidadora, o bien simultáneamente todas ellas. Del primer pasado compartido con Sigurd de Brabante, gesta en sus entrañas la permanencia en el tiempo de este personaje, pues él la embaraza con su semen y el de machos cabríos y tigrillos. A partir de este suceso, él, Sigurd de Brabante o George en otro tiempo, puede imaginar, incluso vivir o revivir sus vidas anteriores y reencarnaciones futuras. En resumen, en el proceso de gravidez hay una transgresión en la que converge la fusión de lo humano y lo animal, y que sobrepasa las fronteras de lo normal para difuminarse entre la vida, la muerte y la animalidad diabólica, representado en estos animales generalmente mal asociados al maligno. En este sentido, dice Fuentes, en la voz del catedrático francés, y cito, si alguien dice que la creación del cuerpo humano es obra del diablo y que las concepciones en los vientres de las madres son obra del diablo, entonces dice que el diablo es obra del diablo. O puntualmente en la voz de nuestro personaje Nuncia, que cito, el diablo o su máscara, que es la misma cosa, nace por hibridación del tigre, del búho, del oso, del dragón y la cabra.
Entre todos conforman al monstruo difuso en la materia apercibido solo cuando brillan los relámpagos y las dagas, le dan la forma de un vaso, de un ánfora plena como un vientre. Fin de cita. La cabra, símbolo de la lujuria, el dragón de lo demoníaco, el tigre de lo salvaje y la ferocidad, el oso de la fuerza y el búho de la sabiduría, conforman el monstruo difuso que alberga Anuncia y al que Carlos Fuentes en su obra representa con las encarnaciones de Sigurd de Brabante. Así, el hombre monstruoso y diabólico, nacido de una hibridación de animales, a la vez es ellos mismos en cada uno de los tiempos. Las figuras animales presentes en este texto son metáforas de conflictos y proyecciones humanas. Aquí es indispensable regresar a la escena de las cartas que mencioné al inicio de esta intervención. Lo anterior porque los 5 animales expresan los motivos principales de la novela. Uno de ellos es del hombre atrapado entre las fuerzas arquetípicas del inconsciente, es decir, los pensamientos y principalmente recuerdos que influyen significantemente en George. Otro más es el de la posibilidad de trascender, ambos inmersos en la complejidad alegórica a la que Carlos Fuentes agrega un símbolo que es la jaula. Bueno, las encarnaciones del personaje principal están enmarcadas en un universo alegórico integrado inicialmente por 5 cartas con figuras animales, un embarazo monstruoso o diabólico de la hibridez de estos animales, pero también por 6 jaulas abiertas y vacías que habrán de llenarse poco a poco por el tigre, el búho, la cabra y el oso, quedando pendiente el dragón. Cada bestia habrá de manifestarse en las encarnaciones narradas para complementar la encarnación actual de George en cada tiempo y representar a la vez lo que ha sido y lo que será. En el orden en que las cartas fueron echadas, un animal ocupa su lugar en la jaula abierta. Entre los múltiples significados dados a una jaula está el que representa las limitaciones y barreras mentales, posibles recordatorios según las artes adivinatorias de superar miedos y principios mentales. Pero por otro, una jaula vacía en este contexto es similar al lugar disponible, listo para ser llenado con algo nuevo. Esto es la espera en el tiempo de un acontecimiento o una nueva encarnación de George, que en consecuencia tiene conexión con el animal que ocupa la jaula. El ejemplo del tigre sirve muy bien para explicar esta idea, pues este funciona simbólicamente como la juventud salvaje del narrador. George encuentra en su fuerza pasada de hombre fuerte, viril, de potencia erótica, algo similar al instinto, fuerza y agilidad del felino. En un encuentro entre el George del pasado y el George del futuro, Fuentes tiene a bien ubicar la siguiente escena en un verano. Entonces, metafóricamente hablando, el tigre es el verano de la vida, el punto más alto de la energía de la juventud. Dice el escritor, él, o sea George, nuestro personaje, deteniendo una cadena amarrada a una carlanca, caminaba al lado de un gato gigantesco, manchado, oscuro, un felino feroz, casi un tigre. Se sentó en el sillón de orejeras con la bestia a sus pies. Fin de cita. El tigre, además de reforzar la idea de poder, amenaza, violencia y miedo, también rebustece la premisa de que la vida es un constante ritual de destrucción y resurrección. Lo anterior porque con la intervención de este gran felino, el autor conecta 2 ciclos naturales, esto es, el verano, estación en que el hombre y el tigre son entes vigorosos y llenos de virilidad, pero también periodo en el que la plenitud da paso a la estación invernal. Esto es figuradamente la vejez y por lo tanto la proximidad con la muerte, tal como lo anuncia el siguiente párrafo. Una de las 6 jaulas ha sido ocupada, es el cadáver pestilente y tumefacto de un gran tigre. Sus colmillos son amarillos como ciertos ocasos, es decir, el tigre y el hombre han muerto. Pero no totalmente, porque a este acontecimiento sucede otro, también muy relevante, y dice el autor. El búho ha ocupado la segunda jaula, está vivo y nos mira la noche entera. Posteriormente nos dice,
En una de las jaulas está una cabra, me observa con impenetrable estupidez. Del búho se dice que por no afrontar la luz del día es símbolo de tristeza, de oscuridad, de retirada solitaria y melancólica, pero sea lo que fuere, siempre se considera un animal feroz y nefasto. En alguna cultura cumpliría una función psicopompa. Se dice que el búho es un mensajero entre mundos, posee visión y capacidad de ver lo oculto, y que la cabra conecta con las fuerzas instintivas, con lo que la única verdad latente es precisamente la existencia de mundos paralelos y a la vez ocultos en el tiempo, pues como el texto explica, ser engendrado, nacer, morir son actos ajenos a nuestra libertad. En resumen, la novela se enfoca en el tiempo como espacio de encarnación, esto es porque se entrelazan instantes en que los personajes principales son una continuidad a la vez que ocupan otros cuerpos en otras épocas o se recuerdan a sí mismos con una experiencia onírica. Pero quienes van haciendo que estos fluyan en el laberinto tiempo-espacial son los animales que participan no en acciones literales, sino simbólicas. El primer ejemplo que mencioné fue el gato de Angora, Nino, pues este felino negro tiene una relación tutelar con Uncia y es custodia de su embarazo monstruoso. De la misma manera expliqué la conexión entre el gato y George como ruptura entre lo espectral y lo real. Por otro lado, el proceso de gestación que se narra en Cumpleaños se analizó como una transgresión de lo humano por ser producto de la hibridez monstruosa que da paso a la animalidad representada en el tigre, el búho, la cabra, el oso y el dragón. Así, en el orden en que las cartas fueron echadas, pasaje del inicio, un animal ocupa su lugar en una jaula abierta para indicar lo que ha sido y lo que será. Las figuras animales codificadas simbólicamente funcionan como un espejo distorsionado de la realidad interna. Finalmente, termino mencionando al oso y con él el ciclo estará semi-cerrado. Pues Fuentes deja pendiente la intervención del dragón, animal símbolo de la eternidad, del ciclo de vida y de la muerte, por lo que su mención en una de las cartas nos da también una posible interpretación en la totalidad de la obra en este mismo sentido. Pero regresando al oso, este animal forma parte de los símbolos de lo inconsciente tónico, es decir, es un animal lunar y por ende nocturno. Coincidentemente, del oso se dice que desaparece con el invierno y reaparece en la primavera. En este tenor, el oso establece una vez más la transición entre épocas. Lo anterior porque cuando se le menciona en la narración, nos regresa o nos lleva al tiempo de inicio, es decir, el siglo XX, época en la que nuestro personaje George, después de vagar por la moderna ciudad de Londres, se encuentra frente a un zoológico y ahí observa, y vuelvo a citar para terminar, una mujer encinta se acercó a la jaula de los osos. Tenía una bolsa café de papel manchada en la mano. La seguía un relamido gato de Angora. Extrajo de la bolsa pedazos de pan frito y los arrojó dentro de la jaula. Habló sin mirarme. Miraba al gato y lo acariciaba con una mano. Nino, bonito, suavecito, mimado. Nino. Con la otra iba arrojando sobre la grava 5 naipes gastados, antiquísimos. Vi caer sus figuras, el búho, el tigre, la cabra, el oso, el dragón. Y así el tiempo será nuevamente vivido, tal vez en el pasado, presente o quizás en el futuro. Gracias. Y para cerrar esta mesa tenemos a la profesora Gabriela Nájera Ramírez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con la ponencia Figuraciones del Náhuatl en la literatura fantástica mexicana de Manuel José Otón a Néstor Robles. Muchas gracias. Pues gracias por su presencia y también pues mi agradecimiento a las organizadoras por reunirnos una vez más en este Animalibus. Voy a comenzar mi lectura. Figuraciones del Nahual en la literatura fantástica mexicana de Manuel José Otón a Néstor Robles. Lejos han quedado los intentos de distintos teóricos por delimitar cuáles son los temas propios de la literatura fantástica.
En la actualidad, el acuerdo general de la crítica es que la sola presencia de un tema, así como de ciertos personajes o espacios, no basta para clasificar una obra como fantástica. Es el tratamiento de estos elementos lo que determina su pertinencia a este género. No obstante, entre las tipologías que se propusieron en el siglo XX, algunos temas destacan por su reiteración, lo cual sugiere que son especialmente propicios para lo fantástico. Tal es el caso de la transformación. Borges señaló que la transformación es uno de los temas más antiguos y persistentes de la literatura fantástica. El ejemplo paradigmático de esto es la metamorfosis de humanos en animales, como ocurre con el hombre lobo. Para el autor, el interés en la transformación radica en que se funda en una experiencia universal. Todos cambiamos con el tiempo. Por lo tanto, aunque se presente en clave fantástica, es un tema basado en una verdad compartida. Para Rosemary Jackson, la transformación, junto con la invisibilidad, el dualismo y el enfrentamiento del bien contra el mal, forma parte de la base temática desde la cual se genera un conjunto de motivos recurrentes en lo fantástico. Desde la perspectiva de esta autora, la transformación es un principio estructurador que permite la irrupción de lo imposible en el plano de la realidad ficcional. Su versatilidad le permite generar otros motivos y temas y adaptarse a diversos contextos culturales y temporales, lo cual explica su vigencia, así como su capacidad para renovarse y reinventarse. Es esta capacidad de adaptación la que en el contexto mexicano ha provocado la aparición de un tratamiento particular del tema de la transformación vinculado a la literatura de tradición oral. Me refiero a la figura del nahual. De origen mesoamericano, el nahualismo parte de la creencia de que ciertas personas tienen un vínculo especial con un animal, en el cual pueden transformarse a voluntad. En algunas regiones, esta facultad está asociada a chamanes, curanderos o brujos, y es frecuente que tenga una connotación negativa. Sin embargo, también hay lugares en donde el nahual es entendido como protector o guía espiritual. Esta figura encarna la dualidad del ser y la fragilidad de las fronteras entre lo humano y lo animal. Son estas características las que permiten su funcionalidad para la construcción de relatos fantásticos. Así, la figura del nahual ha transitado desde la tradición oral hacia nuevas formas de representación literaria, conservando su carga simbólica y adaptándose a modulaciones contemporáneas. En esta ponencia analizaré 2 cuentos de autores mexicanos que tematizan el nahual desde lo fantástico. El nahual de 1903 de Manuel José Otón y Llamada Perdida de 2015 de Néstor Robles. El objetivo es trazar una genealogía de la figura del nahual que permita reconocer su continuidad temática, así como los desplazamientos formales y simbólicos que ha tenido en más de un siglo de literatura. La figura del nahual. De acuerdo con Roberto Martínez González, el del pensamiento mesoamericano, el nahuali es una criatura no humana, generalmente de forma animal, que le es asignada a una persona desde su nacimiento o en sus primeros años de vida para que la proteja, asista y aconseje. En ocasiones, el nahual es heredado por parientes, otras veces se determina por un calendario adivinatorio y otras se relaciona con la asignación del nombre. El nahuali es la coesencia del hombre y comparte con ella una de sus entidades anímicas, el tonali entre los nahuas y el ánima-corazón para otros grupos mesoamericanos. El vínculo entre ambos es tan estrecho que el destino, el carácter, la personalidad y la salud de la persona dependen en buena medida de su nahual. El nahuali puede asumir varias formas: animal, vegetal, mineral, meteorológica, antropomorfa o monstruosa. Acerca de estas entidades, Martínez González señala que pueden ser, cito, más o menos fuertes, maléficas o benéficas, tímidas o extrovertidas, según las características de los individuos a los que se asocian. Cierro cita. Y que el estatus social de cada individuo determina la cantidad y fuerza de sus entidades compañeras. En la mayoría de los casos, los hombres comunes no pueden controlar las acciones de sus coesencias, pero existen ciertos individuos excepcionales que sí tienen esta capacidad de dirigirlas debido a su linaje, a ciertas marcas congénitas o haber nacido bajo cierto signo.
Esta condición especial los convierte en intermediarios en la comunicación entre lo sobrenatural y lo humano. Con la llegada de los españoles a este continente y debido a un proceso analógico, el nahualismo fue interpretado a la luz del cristianismo y equiparado a la brujería europea. El nahuali comenzó a ser visto como un brujo aliado del diablo y se asoció con la herejía y la magia. A pesar de esta demonización, en muchas comunidades la creencia sobrevivió como parte esencial de su cosmovisión, aunque con ciertas adaptaciones sociales y religiosas. Así, la figura del nahual concentra una suerte de ambivalencia que representa la dualidad del ser y la fragilidad de las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural. De este modo, su condición liminal explica su potencial como fuente temática para el relato fantástico. Vamos ahora con Manuel José Otón y la negación del nahual en el México finisecular. Uno de los autores más sobresalientes de las letras mexicanas de la época finisecular fue, sin lugar a duda, el escritor potosino Manuel José Otón. Antonio Castro Leal decía que que no había otro autor que hubiera conocido y amado mejor la naturaleza. Sin embargo, Otón no retrataba una naturaleza armoniosa como la de las tierras europeas, sino, cito, la naturaleza americana con selvas oscuras, misteriosas, aguas estancadas en la sombra y turbiones relampagueantes y caudalosos, restos de catástrofes y derrumbes, etc. Y dice también que él habla de la naturaleza que aterra al hombre cuando la noche disuelve todas las formas en un abismo negro. Esa visión de la naturaleza nocturna y aterradora permea prácticamente toda su obra y en ocasiones se convierte en un escenario propicio para el espanto y para la irrupción de lo sobrenatural. Tal es el caso del cuento El Nahual, publicado por Entregas en 1903. Este cuento se divide en 4 bloques narrativos en los que se relata, a grosso modo, la extraña experiencia de un hombre durante una expedición que tenía como propósito la caza de venados. La naturaleza agreste funciona aquí como un escenario, pero también como el detonante para un encuentro con lo inexplicable. En un primer momento, el protagonista, al caer la noche, atestigua el hurto en una casa cercana y describe la escena en los siguientes términos. Abro cita. Aparecieron 2 mujeres que agitaban los brazos con ademanes y aspavientos desesperados, y tales gritos lanzaban que llegaron perceptiblemente hasta mis oídos. Y en aquel propio instante, un animal que pude distinguir a la distancia y acababa de saltar el cercado perdiéndose entre los matorrales del Montecillo, apareció de pronto en plena llanura, corriendo rápida y derechamente hacia el sitio donde yo me encontraba. 2 perros ladrones furiosos le seguían, pero sin lograr alcanzarle, y desalentados y rendidos fueron quedándose atrás uno de otro. El animal perseguido con su ligereza lograra burlar la furia de sus enemigos. Era un coyote grande y peludo, y en el hocico traía una gallina negra. Cierro cita. El hombre decide entonces cazar al coyote y hacerlo pagar con la muerte. Después de una larga persecución, el animal consigue saltar una cerca y desaparecer. Sin embargo, al acercarse al lugar, el hombre tiene un hallazgo desconcertante. Abro cita. Me asomé al lado opuesto del potrero buscando en el suelo las huellas que el animal hubiera dejado, y en ese punto protesto y juro que el pasmo y la admiración dejáronme de un golpe y de una sola pieza, parado, confuso y aturdido, al pie del muro, de cantos sueltos de que la cerca estaba compuesta, acurrucado, hecho un ovillo, en informe montón que se encogía sobre sí mismo, un viejecillo desmedrado, sucio hasta la repugnancia. Eso fue lo que halló. Lo más sorprendente, sin embargo, ocurre poco después de dialogar con el anciano, cuando una gallina negra sale de abajo de su sombrero. Esto provoca en el protagonista un estado de inquietud que describe como estar envuelto en un ambiente de misterio y pavor, pues los acontecimientos apuntan hacia la posible transformación del coyote en humano. No obstante, rápidamente descarta ese sentimiento, reafirmando su postura racional. La tensión que se aprecia entre la explicación sobrenatural y la natural es precisamente la que señalaba Todorov en su definición de lo fantástico. Cito el concepto de Todorov.
En un mundo que es el nuestro, el que conocemos, sin diablos, sílfides ni vampiros, se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese mismo mundo familiar. El que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos soluciones posibles. O bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de la imaginación y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo realmente, es parte de la integrante de la realidad y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos. Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre. En cuanto se elige una de las dos respuestas, se deja el terreno de lo fantástico para entrar en un género vecino, lo extraño o lo maravilloso. Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Aún con intenciones de cazar al coyote, el hombre le pide al anciano que lo espere y regresa a donde fue robada la gallina. Tras unas referencias acerca de hurtos similares, otros hombres deciden acompañarlo para atrapar al ladrón, pero al llegar al cerco se quedan impresionados porque afirman que las huellas encontradas corresponden a un ser sobrenatural, a un nahual, el cual es descrito por sus acompañantes como un viejo muy malo que se vuelve coyote debido a que tiene un pacto con el diablo. Ante estas palabras el narrador enuncia: eso no es verdad, no hay nahuales. Y algún viejo o mozo ha pasado por aquí hace poco, y si algún viejo o mozo ha pasado por aquí hace poco, vamos a buscarle y por fuerza tenemos que dar con él. Hasta aquí la cita. Como puede apreciarse, el autor plantea un enfrentamiento entre dos pensamientos: el racional, representado por el protagonista, quien descarta la existencia de los nahuales, y el supersticioso, encarnado por los campesinos, quienes entienden el mundo desde las creencias populares. De la tensión entre ambos emerge la duda o inquietud que de hecho se verifica en el propio título del cuento, ya que este contiene un signo de interrogación que plantea ya en el paratexto la dudosa naturaleza de los acontecimientos. Al final de la narración, la incertidumbre es resuelta desde el discurso racional, pues el cadáver del anciano es hallado junto al coyote en una cueva oculta en la montaña, lo que permite al narrador descartar la existencia del nahual. La explicación que ofrece se inclina hacia la solución natural de los hechos, transforma lo fantástico en un engaño, atribuyendo lo ocurrido a la astucia del viejo y a la complicidad del animal. En este tenor, el desenlace del cuento funciona como racionalización que reprime las creencias populares y demuestra la desconfianza hacia los saberes comunitarios. Así, la figura del nahual opera sí como un motivo para la construcción de lo fantástico, pero también como un espacio de tensión ideológica. Se configura como un lugar donde la modernidad ilustrada intenta imponerse sobre la tradición. En el contexto del México finisecular, marcado por la influencia del positivismo, lo fantástico en el nahual se articula como parte de un proyecto nacional que buscaba desterrar las creencias tradicionales y civilizar el campo. Este desenlace refleja una operación ideológica, pues lo extraordinario logra justificarse mediante la lógica en sintonía con el clima científico e intelectual de la época. A pesar de ello, resulta significativa la presencia del signo de interrogación en el título, ya que sugiere la resistencia de la tradición popular como una sombra que el positivismo no logra disipar por completo. Néstor Robles y la persistencia del nahual en el siglo XXI. Un siglo después, Néstor Robles, autor radicado en Tijuana pero oriundo de Guadalajara, a quien por cierto recomiendo mucho de leer, este libro Requiem por Tijuana es una joya y además tiene algo como de terror Lovecraftiano que vale mucho la pena leer. Él recupera esta figura en el cuento Llamada Perdida. A pesar de la similitud temática, Robles propone un tratamiento radicalmente distinto. Ya no sitúa la historia en el espacio rural, sino en la urbe contemporánea y en el contexto digital. A diferencia del autor decimonónico, cuyo narrador racionaliza lo extraordinario, Robles plantea su historia en un contexto en el que, a pesar de la modernidad tecnológica, las creencias populares sobreviven. Llamada Perdida relata la historia de Rosendo Almada, un indigente que, al igual que muchos que habitan en las cercanías del río Tijuana, llegó a esa ciudad con la esperanza de un mejor futuro, pero nunca lo consiguió. Un día encuentra lo que considera un obsequio del río,
un celular viejo que de pronto comienza a sonar. Este objeto obsoleto, arrojado a las riberas del río como un desecho, se convierte en un catalizador de lo extraordinario, un vestigio tecnológico que, al establecer comunicación, abre la puerta a la irrupción de lo fantástico. El hecho de que el celular sea un modelo antiguo permite establecer una analogía significativa. Se trata de un dispositivo que en apariencia no tiene cabida en un mundo tecnológicamente avanzado, pero que continúa funcionando. De igual modo, la creencia en los nahuales, a pesar de pertenecer a un horizonte cultural ancestral, sigue operando en el mundo contemporáneo y, contra toda expectativa, persiste. Almada, debido a su condición, ve en su hallazgo una posible entrada de dinero, pero para su sorpresa, el teléfono recibe una llamada que resulta inquietante, pues del otro lado de la línea, una mujer de nombre Cherry le propone un encuentro sexual en un motel. Y sensual también, ¿verdad? También sensual. Ahora cita, sí, Rosendito, probarme, imagíname, bañada en crema, en betún como un pastelito. ¿Se te antoja? Almada le rugieron las tripas. Pues ¿para qué te digo que no, Cherry? Sí se me antoja. Ay, chiquitito, ya sabía. ¿Te recojo o me recoges? O nos recogemos. Hasta aquí el cuento. Como puede apreciarse, la tensión sexual y sensual se articula a partir de una analogía alimenticia. Esto cumple una doble función. Por un lado, marca un registro ambiguo que servirá para la construcción de la historia y por otro lado, introduce una analepsis en la cual Almada recuerda una experiencia de su infancia. El recuerdo del protagonista remite a Montezul, su pueblo natal donde, cito, había rumores de un asesino cuya marca personal era comerse a sus víctimas. Cierro cita. Rosendo y dos amigos emprendieron una investigación recurriendo a los testimonios de los vecinos. Entre ellos se hallaba un anciano llamado Don Geli, que mostraba un interés particular en sus pesquisas y los invitaba con frecuencia a su casa a comer unas deliciosas empanadas a las que rápidamente se volvieron adictos. Tengan cuidado con las empanadas. Una tarde, ante la ausencia de Don Geli, los niños entraron en busca de empanadas, pero al abrir el refrigerador descubrieron pedazos de carne humana. Todo el tiempo habían estado frente al asesino. Esta revelación da un giro insólito, pues Don Geli logra huir de la justicia convirtiéndose en coyote. Cosas que pasan, ¿no? Así es la vida. Sí. Este recuerdo aporta indicios para la construcción de la ambigüedad. Por un lado, los hechos extraordinarios provienen de la memoria infantil de Almada, lo cual abre la posibilidad de un error producido por la imaginación, pero por otro lado, el propio narrador relativiza la veracidad de los acontecimientos cuando afirma que, cito, para Rosendo Almada este recuerdo era nada más un cuento para asustar niños, una leyenda de Montezul para atraer turistas y asombrarse con los vestigios del nahual. Cierro cita. De esta manera, el relato coloca la transformación en el terreno de la duda. Asimismo, el recuerdo planta en Almada la idea que modificará el rumbo del encuentro con Cherry. Abro cita. Al recordar el sabor de la carne de las empanadas, le rondó la idea de comerse a Cherry. Hacía tiempo que no tenía un platillo decente. Las tripas le rugieron con más ímpetu. Hasta aquí el cuento. Desde ese momento el protagonista es presentado como un posible caníbal. Sin embargo, al encontrar a Cherry en el motel La Joya e intentar devorarla, ocurre un nuevo giro. La mujer se transforma en animal y termina devorándolo a él. Sí, abro cita. Ella se mantenía en una esquina y su respiración comenzó a agitarse. Su sombra creció. Rosendo no daba cabida a lo que sucedía. Escuchó los gruñidos, sintió el pelambre que cubría a Cherry por todo el cuerpo y sintió la mordida en el cogote. Cherry terminó su festín y tomó de vuelta el teléfono. Era ella un bello ejemplar lobuno. Como de madrugada no hay tantos ambulantes, salió del cuarto con su segunda piel en dirección al río, en donde dejó el teléfono y corrió gustosa de un lado a otro. Aulló. Hasta aquí el cuento. Como puede apreciarse, a diferencia de lo que ocurría en el cuento de Otón,
Llamada Perdida confirma la existencia de lo extraordinario al introducir lo ancestral en el corazón de la modernidad. Lo sobrenatural ya no aparece como una superstición, sino como una fuerza que resiste a la racionalidad y que convive con lo urbano y lo tecnológico. En este sentido, la figura del nahual funciona como una metáfora de la supervivencia de lo desconocido dentro de una sociedad que busca el control a partir de la racionalidad. En otras palabras, el relato de Robles invierte la lógica positivista, ya que representa el triunfo de la tradición sobre la modernidad. Como conclusiones, el análisis del nahual y Llamada Perdida permite advertir la permanencia y transformación de la figura del nahual dentro de la literatura fantástica. En ambos casos, esta figura presenta la transgresión de la racionalidad, de lo humano y lo natural. Sin embargo, la forma en que ocurren estas transgresiones corresponden directamente a las condiciones ideológicas y culturales del contexto histórico en que fueron producidos los textos. En el relato de Otón se observa una negación del nahual, pues hay una subordinación al positivismo que buscaba civilizar lo rural, eliminando el pensamiento mágico en nombre del progreso y la ciencia. Por su parte, en el relato de Robles, el nahual deja de ser un vestigio del atraso y se convierte en una fuerza latente en la modernidad. Lo ancestral se infiltra por medio de la tecnología en lo urbano para revelar la imposibilidad de erradicar lo mágico. El contraste entre estos relatos abre la posibilidad de extender el análisis hacia otros momentos de la narrativa fantástica mexicana en que se presente la figura del nahual. Explorar y analizar su representación en distintos autores y periodos permitiría trazar una genealogía para reconocer cómo el nahual, lejos de ser una figura estática dentro del folclore, ha funcionado como un espejo de las preocupaciones de cada época. Gracias. Felicitaciones por estas ponencias tan maravillosas. Me interpela mucho, por un lado, el tema de lo femenino, obviamente, lo fantasmal y la devoración. Entonces, pues quisiera que habláramos un poquito más de esos elementos en sus ponencias y una historia ahí colombiana. Hay un mito que es el de la pata sola. Y es una mujer, me imagino que acá también existe la pata sola o no. Bueno, ok. Espero que no exista en esta. Ella nació miedo. Bueno, sí, y es una mujer que, claro, es tipo Nahual, ¿no? Como también en las noches aparece y está llorando constantemente por sus hijos. Sí, es como una fusión entre la Llorona pero esta solo tiene una pata. Entonces me resonaba pues por el carácter también de lo femenino en sus ponencias, ¿no? En La Bruja, por ejemplo, esta situación con el estereotipo, ¿no? De que la bruja devora niños, ¿no? Pero al tiempo pues es una mujer que constantemente ha sido marginada y que sus hijos están ausentes, ¿no? Entonces, y bueno, y lo del sapo con ropa, por favor, tenemos que hablar más de eso. Entonces, no, simplemente abrir la conversación para pensar más elementos de sus ponencias. Sí, bueno, si alguien desea hacer alguna pregunta. Sí. Antes de que Xochitl acapare el micrófono. No, algo que me llamó mucho ahora que exponías, Penélope, acerca del gato, recordé que también en Aura es importante el gato, ¿no? Y esta idea de que es de alguna manera como siempre está indefinido si el gato es la propia Consuelo o es un medio. Entonces, no sé si has pensado que ahora sí que ver el gato en otras obras de Fuentes, porque creo que estaría muy presente esta idea de lo sensual, aquí sí claramente, que es un poco la idea del gato, también es de alguna manera como un animal seductor por esta idea del pelaje, de ser mimoso,
y en el mismo momento en que tú lo acaricias se puede voltear y te araña, ¿no? Un poco, ¿qué es esta ambigüedad? Si no estaría de alguna manera en otras cuentos de Fuentes, en otras obras de Fuentes, esta idea del gato, y que por esa misma ambigüedad pueda ser entre el pasado, el presente, las distintas resurrecciones, las 7 vidas del gato, lo sensorial, o sea, lo sensual. Sí, de hecho, pues ya después dije, ay, creo que quiero hacerla nada más del gato la ponencia. Pero bueno, ya también tenía investigación de los otros animales y sí me acordé mucho de Aura, y de hecho tenía aquí unas notas que en Aura es protector de la casa, está relacionado más con las brujas, con la hechicería. Entonces, pues sí, en una investigación más amplia tendría que hacer una comparación también entre el gato de cumpleaños y relacionarlo con Aura, ¿no? Porque, bueno, también hay otros animales en Aura, como el conejo, el perro, pero ahí no coinciden, ¿no? En el que coinciden es en el gato, en el macho cabrío, y pues en esta continuidad de la historia personal donde hay una búsqueda del tiempo y todo es cíclico que regresa, ¿no? En determinado momento ahí intervienen los animales. Pero pues sí me interesó mucho ahorita que lo dices. Y sí, la presencia del gato es fue constante en estos dos textos. De acuerdo. Y ya aprovechando, de Gabriela, que mencionaste la idea del alimento y lo sensual, eso está desde la Edad Media, o sea, esta idea de Calisto diciendo que para comerse a Melibea hay que primero desplumar el ave. Evidentemente esta idea, comerse a alguien, puede ser o literal o con esta carga sexual, o sea, que esto es tradicional, pues. ¿Alguien más desea hacer? Yo quiero decir algo antes porque me preguntaba Pilar un poco más sobre el sapo. Entonces, este es de un libro de María Jesús Zamora Calvo, una investigadora española, que se llama Brujas, Magos y Demonios del Siglo de Oro. Entonces, aquí dice ella, el sapo, aparte de ser demonio guardián de la bruja, proporciona los ingredientes básicos para realizar las pociones mágicas, según se relata, y aquí se abre una cita. Están vestidos de paño o de terciopelo de diferentes colores. Ay, perdón, ya se me movió. Aquí está. Ajustándose al cuerpo con una sola abertura que se cierra por lo bajo de la barriga con un capirote a manera de cepillo y nunca se le rompe y siempre permanece en su mismo ser. Y los sapos tienen la cabeza levantada y la cara del demonio, del mismo talle y figura que la que tiene el que es señor del aquelarre, y al cuello traen cascabeles y otros dijes. Buenas tardes, colegas. Una maravillosa mesa de cosas fantásticas, otredades y alteridades. Y a mí me gustaría hacer una reflexión a propósito de otras cosas que tratábamos ayer. Es interesante cómo esa alteridad en el ser humano es un animal, es una bestia peluda, pero no lo quiere reconocer. Entonces lo endulcora y se lo atribuye alegremente al diablo, ¿no? Toda la alteridad que nos horroriza, pero que somos nosotros mismos, siempre se atribuye al diablo, ¿no? Y eso me llama mucho mi atención, porque en vez de andarle adjudicando cosas al diablo, ¿verdad? Deberíamos de asumir alegremente nuestra animalidad. Es mucho más fácil y creo que nos acercaría, por ejemplo, esto del nahualismo. Los mesoamericanos sabían eso. Por eso, o sea, uno nacía bajo el signo de alguna bestia. Y creo que seguimos naciendo así. Todos llevamos un otro adentro que puede ser un ser muy espantoso, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado.
por el lado de andarle atribuyendo cosas al diablo, ¿no? Pobre diablo, ya desde el siglo XIX a nadie espanta. Bueno. O también cuando, bueno, una tía, hermana de mi mamá, cuando uno de sus hijos se ponía borracho, decía, se le metió el diablo. Claro. O sea, no tomó porque quiso, sino fue por el diablo. Claro, el diablo es un comodín excelente para todo tipo de cosa, ¿no? Y también el asunto de la brujería, porque miren que yo a veces me dedico a andar viendo qué cosa creían los mesoamericanos. No. Yo me reconozco como una buena bestia, pero como bruja no tengo esa tecnología. Miren, porque verán lo que pasa con las brujas en las creencias mesoamericanas. Este asunto europeo de la bruja volando en la escoba, pues como siempre a los europeos, como son adoradores del diablo, quiero decir, en sus creencias está el diablo, pero no en Mesoamérica. Bueno, tú decías, compañera, que esto de atribuirle cosas a las brujas, que la mujer siempre ha sido la alteridad, ¿no? Porque es algo que tiene un útero, que sangra y que hay cosas horrorosas allá adentro. Pero el útero es un órgano dual, porque por un lado sí puede ser horroroso o puede también producir horribles bestias por ahí, ¿no? Pero también, o sea, si cuando el útero se ocupa para la procreación, bueno, ese es uno de sus fines. Pero en las corrientes mesoamericanas y también en las corrientes herméticas, el útero es un órgano que si se cultiva en el ascetismo, tiene mucho poder. Es un órgano de poder. Y ese órgano de poder, cuando no se usa para la procreación, se usa para propulsarse hacia el cielo. O sea, con eso uno puede volar, con esa energía que se guarda en el útero, pero si no andas de sexosa, desde luego. O sea, porque si le das al sexo, eso ya no viene al caso. O sea, por eso es ambivalente o es polar, pues tiene esas dos polaridades. O lo usas para el sexo y la reproducción, o lo usas para el ascetismo, para el hermetismo, y esa energía sexual, con eso te puedes propulsar, y ese es el poder de las brujas. Igualmente, el órgano sexual masculino también tiene esas polaridades. O sea, si no lo usan para el sexo, también lo pueden usar como una herramienta, o sea, como una energía. O sea, la energía se guarda. No por casualidad, los mesoamericanos regaban con sangre del pene la tierra. Entonces, bueno, solamente quería anotar esas peculiaridades, sobre todo de la bruja. Sí, ¿no? claro. No me acuerdo del nombre hay un tratado demonológico europeo donde se muestran a unos demonios que por supuesto tienen estas características bestiales, tienen patas de animales, y algunos de ellos tienen las patas abiertas. Se puede observar ahí la vulva y están sangrando, ¿no? Entonces sí, justamente tenemos esta ambivalencia de los órganos sexuales femeninos. Yo quería agregar un poquito de lo que nos comentabas acerca de echarle la culpa de todo al diablo en el caso de los nahuales. Fíjate que estaba revisando pues distintos relatos fantásticos que tematizaran, ¿no?, la transformación del hombre en animal, y hubo un caso curioso, pero no era mexicano, es de un autor llamado Carlos Octavio Bunch, que tiene un cuento algo extenso que se llama El perro interior, y justo es de un hombre que también asume su parte mala y su animalidad transformándose, pero lo curioso es que en ese relato no
no lo señala como una cuestión que venga del diablo ni de nada así. Entonces, ese es un cuento que me parece interesante por la diferencia del tratamiento, ¿no? Pero es más bien todo el tiempo en el cuento estamos pensando si realmente está hablando de un perro o está hablando de algo como más psicológico, ¿no? Entonces, es un cuento que también vale mucho la pena. Bueno, nada más para poner también la recomendación. ¿Perdón? El autor es Carlos Octavio Bunch, pero el cuento es como de 1890 y tantos. Ya es pasado. Sí, por ahí. Él es de la generación del 80 de allá de Argentina, y creo que lo pueden encontrar en archive.org, es de libre descarga, ¿no? Pero es un cuento que vale mucho la pena y vemos otro tratamiento del mismo tema, pero sí, sin la parte de lo del diablo, que es interesante. Muy buena tarde, qué gusto poder estar saludándoles. Y pues mi comentario o una pequeña aportación para la maestra Araceli, que me parece interesante que dentro de llamémoslo inventario de los ayudantes de las brujas, se mencionan al gato, a estas aves nocturnas, pero por lo regular siempre van enfocados a animales nocturnos. Y me parece interesante porque en Guatemala ya hay un nuevo ayudante para las brujas, que es el cerdo. Porque existe la creencia, y lo sacamos de la literatura a la tradición oral, donde cuentan que está la cocha bruja. Para Guatemala el cerdo es coche. Entonces, y como es femenino es cocha. Entonces la cocha bruja, ¿por qué? Porque la bruja se transforma en este cerdo, aparece en el día, ya no es nocturna, aparece en el día en los senderos, entonces ven al cerdo galán, hermoso, rosadito, entonces este es para los tamales, entonces para tratarlo es como lo que atrae en el día, no es nocturna. Entonces es justamente como decimos, ya se está perdiendo el miedo a la noche, sino que ahora los fantasmas o cualquier expresión o ente sobrenatural también aparece en el día. Entonces agreguémosle a este inventario de ayudantes los cerdos, o popularmente en Guatemala, los coches. Qué chistoso, cocha bruja, me encanta. También en Oaxaca aparece la cerda. Sí. Porque, querido, no solamente es de Guatemala, También hay cochas ahí en Oaxaca. Nada más que no se les dice así, tienen otro nombre en zapoteco. Tiene una nomenclatura en zapoteco que ahorita no recuerdo. Bigu es perrito, bigu. Sí, porque, no, pelabigui es carne de puerco, es bigui. Ajá, es bigui. Es que ahorita me acordé de una historia de Nahual que se las cuento. Que cuenta, sí, un hermano de mi mamá que mi mamá es de un pueblo que está antes de Cuautla, se llama Jantetelco, y es muy chiquito, todo el mundo se conoce y todo el mundo tiene apodos, ¿no? Entonces, un tío hermano de mi mamá, que todavía se le conoce como la gata chichona, no sé por qué, pero así le decían, la gata chichona, ¿no? Que entonces andaba un día bien borracho, ya de regreso a casa de la abuela, y que al lado de él empezó a caminar, pero ahí dicen como en Juchitán, una marrana. Iba una marrana caminando y que de pronto la marrana le empezó a hablar y que según dice él que hasta se le bajó la borrachera y le dijo, oye, yo soy fulanito de tal y es que fíjate que yo soy Nahual, pero no le digas a nadie, por favor, no le digas que me viste, es que así me transformo para robar. Y bueno, es lo que cuenta el tío entonces. Qué casualidad. Qué casualidad, sí. Y bueno, se tiene la creencia allá en el pueblo de mi mamá que para que puedan atrapar a un ladrón, a un nahual tienen que rezar la Magnífica y en ese mismo instante un hombre tiene que orinar una piedra y con esa piedra darle al nahual para que regrese a su forma humana. Sí está difícil, ¿no? ¿Qué tal si no te dan ganas a esa hora? O si no estás con un hombre, pero que tienes que ser orina de hombre.
esa no me la sabía, yo nada más sabía. Se reza la Magnífica para atrapar a las brujas, pero ahí es atando una cuerda, haciendo 7 nudos en lo que... Y tiene que andar volando la lechuza arriba. Entonces, sí, está difícil, ¿no? Está complicado. Tal vez nunca atrapemos ni nahuales ni brujas, nadie aquí. Bueno, con esto cerramos la mesa y yo quería dar una bibliografía que me parece supremamente importante, que es el libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja. Pues que Silvia es antropóloga y aunque hay que hacer un sopeso y un balance histórico de su obra, creo que es fundamental a la hora de seguir leyendo estos relatos, ¿no? Y estas historiografías brujeriles. Entonces, bueno, muchas gracias. Se utiliza de manera indistinta. Tengo que leer esa. Ahí está. Hay unas versiones que sí. Nosotros entonces, es simplemente necesario y el que tiene el terror no se lo no, que nos vamos en un ratito, pero también yo espero ya porque va a pasar muy bien. Sí, no, qué padre. Salió. Sí, para que ellos manejen sus presentaciones. Bueno, sí,